Y a esta hora nos conectamos en directo con Belén Mora, periodista de La Voz de América, para ampliar en detalle el cambio de la política anunciada este lunes por el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Hola Belén, buenos días. Coméntanos los detalles de esta noticia. ¿Qué establece y cuáles han sido las reacciones hasta este momento? Muy buenos días, un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. Efectivamente, una noticia que genera muchas reacciones aquí en Washington, dada en cierto modo la envergadura de esta información o este anuncio que ha dado la Casa Blanca en las últimas horas, el día de ayer específicamente, bueno, y que ha generado una serie de reacciones. Pero vamos a hablar acerca de qué implican, básicamente, qué implica este nuevo cambio, este giro que está queriendo dar la administración del presidente Biden en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Por un lado, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos serían 5 pasos. El primero de ellos tiene que ver básicamente con lo que hace a las cuestiones inmigratorias, es decir, el gobierno, la administración del presidente Joe Biden restablece o reinstituye un programa que era un programa que estuvo en vigencia durante la era del presidente Barack Obama, que básicamente es un programa de reunificación familiar, que es conocida de esa manera en inglés. Es un programa de reunificación familiar para aquellas personas que viven en Estados Unidos y que tienen familiares en Cuba que quieren venir a Estados Unidos y hacer todo ese proceso de reunificación familiar. También facilita o amplía el visado para aquellas personas que quieran venir a Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado brindó más detalles cuando se dio este anuncio precisamente y habló que actualmente, digamos, la cifra o el número de personas o de visas que podría admitir o empezar a procesar el gobierno de Estados Unidos sería en torno a las 20,000 visas para ciudadanos cubanos que quieran llegar o ingresar a Estados Unidos. Por otro lado, también se reinstituyen lo que serían los viajes educativos o los viajes de intercambio profesional de Cuba a Estados Unidos. También se amplía la cantidad de vuelos que parten desde Estados Unidos hacia otras ciudades de Cuba que no necesariamente sean la capital cubana. Por otro lado, estamos hablando también del restablecimiento o por lo menos de la eliminación de ciertas restricciones para el envío de remesas, que era otro de los puntos neurálgicos o claves que en cierta manera el gobierno o la administración del expresidente Donald Trump había puesto unos límites o había restringido la posibilidad del envío de cierta cantidad de remesas o límites al envío de remesas a Cuba, y con esto también se amplía la posibilidad de hacer donaciones a personas en Cuba. Es decir, esto también amplía la posibilidad de que no necesariamente estas remesas o este dinero vaya orientado o destinado a familiares en Cuba, entre otras medidas. Es algo que seguramente también la administración del presidente Biden va a ir ampliando, va a ir anunciando la medida o la forma de implementación de este programa, de estos programas y de este acercamiento del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Como te decía en un momento, por supuesto que esto genera reacciones. Inmediatamente en las últimas horas hemos visto las reacciones por lo menos de algunos legisladores, tanto republicanos como demócratas, tanto miembros de la Cámara de Representantes como del Senado, específicamente aquellos senadores que tienen o representantes que tienen origen cubano, referirse a esta medida o estas políticas del gobierno del presidente Biden y no por lo menos estas reacciones no han sido del todo muy benévolas. Es decir, hay algunos legisladores que no están de acuerdo con la manera en que la administración del presidente Biden está acercándose al gobierno cubano. Ya los hemos visto con posiciones bastante críticas en las últimas semanas también, cuando se anunciaba este acercamiento entre la administración del presidente Biden, estos primeros acercamientos y el gobierno, funcionarios cubanos, y por supuesto que estas reacciones seguramente van a continuar el día de hoy y vamos a estar muy atentos para poder ampliar cualquier información. Belén, ¿cuál es el argumento bajo el cual se logra este acercamiento con el gobierno de Cuba? Como tú bien lo dices, ha generado muchísima polémica, ya los senadores se han pronunciado en contra. El gobierno cubano decía que es un programa limitado, pero que van por buen camino. ¿Cuál ha sido la posición de la disidencia cubana en Estados Unidos y de los propios ciudadanos cubanos si se ha conocido ya esta reacción? Por lo menos hemos conocido algunas reacciones de algunas organizaciones y asociaciones de ciudadanos cubanos que viven aquí en Estados Unidos y por supuesto que existen algunas posiciones mixtas en relación a ese tema. Existe un sector de que habla de que es algo necesario volver
en cierta manera, estos programas, que son programas que benefician en cierta manera a los ciudadanos cubanos y que es el argumento al menos que hemos escuchado por parte de algún sector aquí en Estados Unidos. Por otro lado, sí hemos visto posiciones bastante críticas de organizaciones, digamos, o asociaciones de ciudadanos cubanos aquí en Estados Unidos criticando o cuestionando las políticas del presidente Biden. Por un lado, algunas de las críticas vienen al hecho de que la administración o el presidente Biden se ha demorado, digamos, prácticamente 2 años en poder definir cuál es la política de Cuba o la política de Estados Unidos o de su administración hacia Cuba. Eso es algo que hemos visto, esa crítica al menos es la que hemos visto también en los últimos meses, especialmente cuando se iniciaron aquellas protestas, que recordemos aquellas protestas de julio del año pasado, del verano aquí en Estados Unidos del año pasado, cuando se dieron estas protestas muy intensas en Cuba y también aquí en Estados Unidos en apoyo precisamente a esas movilizaciones que se habían dado. En su momento también escuchamos ciertas críticas hacia la administración del presidente Biden por no definir en cierta manera una política hacia Cuba. En cierta medida es una manera también este anuncio que da la administración de ir definiendo cuál va a ser el camino que va a tomar la administración del presidente Biden. Y para algunos analistas aquí en Washington también ese camino tiene que ver con, en cierta manera, reinstituir aquellos programas que en su momento la administración del presidente Barack Obama había restituido. No obstante, por otro lado, al menos no hemos escuchado, digamos, manifestaciones por parte de funcionarios de la administración del presidente Biden con relación a algunas de las sanciones económicas que tiene en cierta medida, o lo que se conoce como el bloqueo económico, como algunos lo llaman comúnmente, al gobierno de Cuba, el bloqueo comercial que existe desde hace algunos años. Y es algo que también hemos visto ciertos cuestionamientos por parte de algunos sectores. Así que hay que ver, como bien dicen algunos, esto puede ser un primer paso y hay que ver cómo en las próximas horas también se van anunciando nuevas medidas y las reacciones por sobre todas las cosas que se generan en el Congreso de Estados Unidos son muy importantes, sobre todo en un momento en que se habla también, o que pronto vamos a empezar a hablar de lo que son las elecciones de medio mandato aquí en Estados Unidos, que tendrán lugar en el mes de noviembre. Y sin duda este será un aspecto, un punto sumamente importante y relevante, sobre todo en uno de los estados clave, uno de los estados críticos, que es el estado de Florida. Gracias, Belén, por estos completos reportes que nos permite entender y poner sobre el contexto las diferentes posiciones que ha generado esta controvertida y polémica decisión del presidente Biden. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Era Belén Mora, aliada de La Voz de América, compartiendo con nuestra audiencia todas las reacciones que se han generado hasta este minuto, luego de esta noticia de la flexibilización de las medidas de Estados Unidos contra Cuba.